Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Deuteronomio, capítulo 6. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñaros para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, así se prolonguen tus días. Escucha, Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz, y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que a tus padres Abraham, Isaac y Jacob juró que te daría, ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuida de no olvidarte de Yahvé, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. No vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque un Dios celoso es Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti. La ira de Yahvé tu Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de la haz de la tierra. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios, como le habéis tentado en Masat. Guardaréis puntualmente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, los estatutos y preceptos que te ha prescrito. Harás lo que es justo y bueno a los ojos de Yahvé, para que seas feliz y llegues a tomar posesión de esa tierra buena de la que Yahvé juró a tus padres, que arrojaría a todos tus enemigos ante ti, como te ha dicho Yahvé.
cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son esos estatutos, estos preceptos y estas normas que Yahvé nuestro Dios nos ha prescrito? Dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahvé realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto, contra Faraón y toda su casa, y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos y entregarnos la tierra que había prometido bajo juramento a nuestros padres. Y Yahvé nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que fuéramos felices siempre y nos permitiera vivir como el día de hoy. Tal será nuestra justicia, cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha prescrito. Oración. Santo eres tú, Señor Dios nuestro. Te alabamos y te bendecimos por tu gran amor, por tu gran misericordia. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, pedirte perdón por las veces en que hemos fallado en tus mandamientos, en tus preceptos, por las veces en que le hemos dado gusto a las cosas del mundo y nos hemos olvidado de las más importantes, que son tus cosas. Ayúdanos, Señor, a alejar de nosotros toda insignia del enemigo para seguir enamorándonos cada día más de tu amor, de tu obra, de tu misericordia, de tu santa palabra y de cumplir a cabalidad tus preceptos, tus mandamientos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Gracias a cada uno de ustedes por acercarse a escuchar la palabra de Dios todos los días. Pido a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu familia y que te conceda lo que abunda en medio de tu corazón. Esta maravillosa experiencia que hemos venido viviendo desde que empezamos a leer el Evangelio de San Mateo nos ha llevado a poder pasar por el Antiguo Testamento e ir ya en este 6º capítulo del libro del Deuteronomio, y es que nos presenta claramente cómo se da la continuación de lo que Moisés venía hablándoles en el capítulo 5 acerca del decálogo, acerca de los mandamientos, como Moisés les hablaba a todo el pueblo de Israel y les mostraba cómo se han de escuchar, cómo se ha de aprender y cómo se ha de llevar a la práctica los mandamientos de Dios. Este capítulo 6 inicia desde el versículo 1 así: estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñaros, para que los pongáis en práctica. Escucha cómo Moisés inicia este tema o este capítulo 6 también manifestando al pueblo de Israel cómo tiene que escuchar lo que Dios les está comunicando, lo que Dios les está hablando. Dice, ha mandado enseñaros para que lo pongáis en práctica. Es decir, tienes que escuchar, tienes que aprenderte los mandamientos y tienes que llevarlo a la práctica, porque no solamente te has de quedar como muchos cristianos católicos que escuchan los mandamientos, pero no se los aprende. Que escuchan los mandamientos, los aprende, pero no lo llevan a la práctica.
no tienes tú que ser como esos cristianos católicos que tenemos en medio de nuestra iglesia. No, sino que tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser personas que escuchen los mandamientos, personas que se aprendan los mandamientos y personas que los llevemos y los lleves tú a la práctica. ¿Cómo vas a llevar a la práctica los mandamientos? De la manera más humilde, de la manera más sencilla. Y es que lo llevas a la práctica enseñándolos en medio de tu familia. Tú podrás decir, ya no tengo nada que enseñarle a mis hijos. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque le puedes enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Le puedes enseñar a tus hijos los mandamientos. Le puedes enseñar a tus hijos las normas, los preceptos y todo lo que Dios ha prescrito en medio de su palabra. Por eso Moisés habla claro al pueblo de Israel y habla de parte de Dios para que el pueblo escuche, para que el pueblo aprenda, para que el pueblo lo pueda llevar también a la práctica. A fin de que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolonguen tus días. Es decir, que al llevarlo a la práctica, se tiene que enseñar también, para que no solamente tú, sino toda tu familia se pueda prolongar sus días en medio de esta tierra maravillosa que Dios nos está regalando, para que seamos felices, como dice, escucha Israel, cuida de practicar, nos dice el versículo 3, lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás. ¿Cómo le dice Dios a través de este versículo 3? Escucha Israel, escucha tú que estás a la escucha de la palabra de Dios, porque tienes el oído para escuchar que la palabra de Dios. Escucha este mensaje bonito, hermoso, este mensaje que cautiva el corazón del ser humano. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres que tu familia participe de tu felicidad y se prolonguen los días de tu vida y de toda tu familia sobre la faz de la tierra? Escucha con atención. Escucha, Israel. Cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás. Cuida de practicar lo que te hará feliz. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres que tu familia sea feliz? Pues apréndete los mandamientos. Escucha la palabra de Dios. Lleva a la práctica los mandamientos. Enséñaselos a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos. Enséñalos a todos en medio de tu familia. Enséñales los mandamientos para que seas feliz y sean feliz, para que se multipliquen los días de la estancia en esta tierra maravillosa que Dios nos está regalando. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Dios es nuestro único Dios, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios verdadero, fuera de Yahvé. Pero ahora viene lo que tiene que apasionar tu alma, por lo que tienes que empezar a darle a tu vida para llegar a la concretización plena de lo que vas a escuchar y vas a empezar a meditar, vas a empezar a reflexionar en medio de tu vida cómo está lo que vas a escuchar a continuación, de lo que va a referir este versículo 5 del capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Escucha con atención. Amarás a Yahvé tu Dios. ¿Qué mandamiento
qué hermoso es este primer mandamiento que dice, amarás a Dios. Hay que amar a Dios. ¿Y tú a quién amas más? ¿Tú amas más a tu esposo que a Dios? ¿Tú amas más a tu esposa que a Dios? ¿Tú amas más a tus hijos que a Dios? ¿Tú amas más las cosas materiales que a Dios? Escucha lo que dice este versículo 5 del capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Amarás a Yahvé tu Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo lo tienes que amar? Presta oído, presta ese oído para escuchar la palabra de Dios que te dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tu fuerza. ¿Cómo vas a amar a Dios? Repítelo ahí donde estás. Tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Es decir, una alineación completa de lo que tú eres. Tienes que amar a Dios. Padre, pero es malo amar también a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No, pero primero tienes que amar a Dios para que puedas amar a los demás. Porque si amas a los demás más que a Dios, ¿qué estás haciendo? Que no amas al que te da la vida todos los días, al que te ayuda en tus momentos difíciles, el que te da la mano cuando te caes, el que te da la fuerza cuando ya no sientes fuerza para caminar. ¿Cómo no lo vas a amar? ¿Cómo no vas a amarlo con el corazón, con el alma y con la fuerza? Él nunca defrauda. Pero cuando tú te aferras por completo en un amor cegado por un ser humano y te defrauda, tú te quieres morir. ¿Por qué? Porque has amado más a esa persona que a Dios. Y eso no se hace. Porque a Dios hay que amarlo en primer lugar. A Dios hay que amarlo sobre todas las cosas y sobre todas las personas. A Dios hay que amarlo con el corazón. A Dios hay que amarlo con el alma. A Dios hay que amarlo con todas las fuerzas que tú tienes. A Él hay que amarlo así por completo. Y después nos invita a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros hermanos. El versículo 6 dice, queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos. Escucha papá, escucha mamá, la importancia de prestar atención a la palabra de Dios. Si tú nunca lo has hecho, escucha. Si a ti no te da tiempo, como dice, para hablar de Dios a tus hijos, escucha lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6 y 7. Se la repetirás a tus hijos. ¿Qué vas a repetir a tus hijos? Los mandamientos. ¿Qué vas a repetir a tus hijos? Los preceptos, las normas. Este mandamiento principal de amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que repetírselo a tus hijos. Les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje. Llegaste de trabajar, papá, a tu casa. Mamá, llegaste de trabajar a tu casa. Tienes un momento. Empieza a dialogar con tus hijos acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Si vas de viaje con tus hijos, te montas en el coche, en el vehículo, en el bus que te va a llevar de un lugar a otro, que vas a ir de un lugar a otro, aprovecha el tiempo, no para colocar música, no para colocar un reggaetón de pudrición que tenemos actualmente, no para perder el tiempo, sino para que le repitas a tus hijos los mandamientos de la ley de Dios. Así acostado como levantado, es decir, te vas a acostar a dormir, habla con tus hijos acerca de Dios. Te levantaste, enséñale a tus hijos que al abrir los ojos, al primero que hay que darle las gracias antes de levantarnos de nuestra cama, de nuestro dormitorio, de la alcoba, hay que darle las gracias ¿a quién?
a Dios, enseñarle los mandamientos. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en la jamba de tu casa y en las puertas. ¿Por qué está todo esto prescrito por Dios? Para que a ti nunca se te olviden los mandamientos de la ley de Dios, para que los escuches, para que te los aprendas y para que los pongas en práctica en medio de tu familia y en medio de tus amigos, de tus conocidos, de tu trabajo. Tienes una tarea grande. Si no te sabes los mandamientos, apréndetelo. Si no te lo sabes, apréndetelo. Si quieres explicación de los 10 mandamientos, anímate a leer la palabra de Dios y te la vas explicando a tus hijos. Colócale a tus hijos todos los días el canal de la Santa Biblia Hablada que lleva este servidor y amigo, el Padre José Gregorio Medina, para que tu hijo aprenda a escuchar la palabra de Dios y aprenda también a escuchar la reflexión que se da a través de la palabra de Dios. Así es como tú empiezas también a enseñar los mandamientos a tu familia en tu casa. Ánimo, no tengas miedo. Dios te bendiga, Dios te acompañe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.